Sobreexpuesto, toma 33. Bienvenidos a Sobreexpuesto, el podcast en el que hablamos de cine y de unicornios voladores que vomitan helado. Con ustedes, Silvio Loreto, Sofía Luis, Olis. Wilder Magniño, Hola. y Emiliana Casal. Yo de última. ¿Y por qué? Quéjate, ¿Qué pues, ese orden? quéjate. ¿Por qué de última? Es para que ¿Y quién les sientas. habla, Wilmar Es Niño? para que sientas cómo se siente No los eres de tres última, puestos. Emiliana. Último soy yo. Siempre soy último yo. Yo no sé por qué te quejas tanto. Si Qué siempre soy el mentira, último. si tú eres el primero. Cállense, no. Que tenemos que invitar a nuestros oyentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Sobreexpuesto Podcast en Instagram y Facebook, y en Twitter, Sobreexpuesto P. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Si ya lo hicieron, muchas gracias. Denle a la campanita tilín tilín, comenten, dejen algún signo de me gusta si nos ven en YouTube otra vez. Si nos ven desde Spotify o Anchor, hola. Y bueno, disfruten este maravilloso capítulo grabado con un internet de porquería y todos cada quien en su casa. Ok, hacemos hoy este capítulo. Creo que cómo tratamos los spoilers en este capítulo. Creo que deberíamos intentar evitarlos, pero es que vamos a hablar de muchas películas. O sea, intentemos hablar en lo posible sin hacer spoilers importantes sobre la trama de las películas que vamos a mencionar. Y en caso de hacer un spoiler, avisar que se van a hacer un spoiler. ¿Oíste, Emiliana? Pero ya va, yo quiero hacer una pregunta. Si son unas biopic, ¿realmente son spoilers? Porque tú te puedes meter en internet y averiguar. Buen Por punto. supuesto, señora. O sea, ya por pasó, supuesto. pues. Entonces, Pero, Sophie, ¿sabes que presentaste el capítulo antes que Wilmer, no? Bueno, antes del título ay, también. perdón. Bueno, es que sí, es como... No creo que nadie se sorprenda de No, que no. vayamos a hablar de biopics. Sí, wow. Pero bueno, vamos a hablar de biopics. Ya te doy tu chance, Wilmer. Este es un capítulo que se lo pueden poner a la tía, a la mamá, al papá, porque los biopics son parte de la vida de todos. Entonces, bueno. Porque esta gente, cuando yo propuse que vamos a hablar de biopics y que, pero ¿y qué vemos? No sabemos porque yo no he visto películas de ese. Es como, ¿cómo que no? Toda la mitad de las películas que vemos son, en parte, biopics. Y entonces, por ahí quiero empezar porque una discusión que teníamos o un debate que teníamos era sobre qué es una biopic. Yo voy a lanzar mi descripción o mi definición de biopic. A ver, una biopic es una película basada en hechos reales, centrada alrededor de la vida de una persona que existió realmente. O sea, no vale con que sea algo basado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pero que sean personajes inventados. Tiene que ser una persona real. Que otra parte de la definición, que hay niveles de biopic, que fue lo que yo llamo el biopicómetro. Hay películas que son más biopicómetro. Ok. Hay películas que son más biopics que otras. ¿Qué hace una película más biopic? Que se centre en un personaje específico que haya existido realmente y que cuente la mayor parte de su vida. O sea, creo que una biopic completa, una biopic 100% biopic, empieza en el momento en el que empieza lo que sea que haga importante la vida de este personaje. O sea, no tiene que empezar desde que nace, pero desde que empieza su historia, donde empieza su Wikipedia. Okay. Y termina cuando se muere o cuando se muere simbólicamente cuando se hace un nulo. Okay. Eso es una biopic que Y si no que dura- cuenta el tramo importante de la vida de una persona. Y si no dura más de 2 horas y media, no es una biopic. Ok. No necesariamente. Puede ser un corto biopic. Un corto biopic Un video que es short. 1 hora y media nada más. Si no estás en Wikipedia, no pueden hacer una biopic de ti porque no importas No, para nadie. por supuesto, exacto. Si no estás en Wikipedia, pueden inventar vainas de ti. O sea, el 1917, que Sam Mendes dice que no, es que eso fue una historia que me contó mi abuelo. Paja, eso no es una biopic, nada. Sam Mendes inventó esa vaina. Porque yo busqué, bueno, no busqué un coño, pero si uno busca abuelo de Sam Mendes, no te va a salir te va a salir noticias de lo que él dijo, pero no te va a salir nada previamente. Entonces, ¿están de acuerdo con mi definición de biopic? Y podemos partir de ahí o tienen acotaciones al respecto. Yo voy a comenzar diciendo que tu definición de biopic, estoy de acuerdo con ella, pero creo que para mí es un poquito más amplio. Y podría meter dentro de esa definición capaz un poco más. Porque, o sea, hay películas que no necesariamente esa persona se murió o se murió simbólicamente, como dices,
porque sigue siendo alguien importante y la considero biopic. O, por ejemplo, no sé si es bueno ya mencionar alguna película como ejemplo. Sí, sí. Sí, ¿por qué no? No sé. Claro. O sea, por ejemplo, Ya dejamos establecido que los spoilers de las biopics son como el spoiler de una página de Wikipedia. no, o sea, no voy a hacer spoiler, pues tampoco, es que de Social Network, ¿se llama así? Ajá. Sí. Ajá. En red social. La red social. Ajá, la red social, por ejemplo, yo la consideraría una biopic, porque a pesar de que no es la vida de él, o sea, no es desde que nació, creció, entró a la universidad, no sé qué, pero sí es un momento importante del creador de Facebook en su universidad y cómo Facebook nace y crece y se forma como lo que es ahora. Entonces, eso lo considero biopic, pero según tu definición, no es una biopic para ti. No, por eso yo decía que está el biopicómetro, o sea, es un rango de biopic. La red Es un social invento de más- Wilmar Niño. La red social es más biopic que El Señor de los Anillos, Obvio. pero es menos biopic que Rocketman. No, yo más bien tenía otro ejemplo. O sea, es que sí, o sea, reconozco mi error al decir, yo no he visto biopics. Y cuando revisé una lista de biopics, es como, a ver, que yo he visto muchas de estas. He sido vilmente engañado por mi ignorancia. Pero es mucho más fácil definir que no es una biopic. O sea, Sofía habla un poquito de Social Network, porque es una adaptación narrativa y cinematográfica de un momento en la vida de Mark Zuckerberg. Pero no sería una biopic, por ejemplo, una adaptación de un contexto histórico. Sería basarse en hechos. Por ejemplo, qué sé yo, El laberinto del fauno no es una biopic, claro, pero está ambientada en la dictadura de Franco. O sea, pero esa no es la biopic ni de la niña ni del fauno. Eso es Claro, imposible. ambientación no es lo mismo que biopic. No, pero es como ya hace un capítulo, o sea, de Midnight Gospel vino en el pasado. Hace otros capítulos hablamos de adaptaciones. O sea, es como una adaptación, en vez de ser literarias, adaptaciones de hechos de la vida cotidiana basados, como dices tú, Wilmar, en un personaje en específico. No es, por ejemplo, en la vida de Raimundo y todo el mundo, porque ahí podríamos hablar más de contexto, sino eso. En el caso de Social Network y el por qué yo la considero así, porque tú no sé si ya lo dijiste, pero tú no lo consideras así. Para mí sería una biopic. Es que yo lo que creo con Social Network es que, a ver, la biopic y parte del propio nombre, o sea, es una película biográfica y por lo tanto creo que debería centrarse en un personaje, en la historia de una persona. Yo con la red social lo que me pasa es que creo que es más la historia de Facebook, de la ¿No compañía. es una biopic de Facebook? Sí, no, la verdad es que creo que sí, uno puede hacer una biografía de una compañía. Creo que lo que hace como difuso a lo mejor a Social Network es que tanto la compañía como las personas de esa compañía siguen vivas, entonces su historia sigue, o sea, es la biografía de Justin Bieber que Justin Bieber escribió a los 16 años, es como, marico, eso no es una biografía, la biografía te la hacen cuando te mueres, que cuentan tu vida. Es eso, Social Network es la historia de la fundación de Facebook, pero no es la biografía, o sea, no es la historia de Facebook ni es la historia de Mark Zuckerberg. Pero Ok. Elton John no está muerto. Ajá, eso es lo que quiero decir yo. O Pero sea, ahí Wilmar te va a decir emitiendo un que punto ahí. que al final te dicen que él se retiró para pasar más tiempo con su familia, con sus dos adorables hijos. Uno se llama Elijah, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, se retiró del mundo mundo musical. Gracias, Silvio, por salvarme. Y entonces eso es una muerte simbólica. No, Porque pero entonces acaba- no es de una persona, sino del el rol que tiene esa persona que hace que sea como importante que tú hagas una película de él. O sea, no es como que voy a hacer una película de cualquier huevón en la calle, que puede ser Por así, eso Claro, es que- hay que tener Wikipedia. pero por eso Social Network puede ser una biopic o o la de Justin Bieber. Por eso era que decía lo de que la biopic empieza en el momento que empieza la vida pública de la persona. O sea, el momento que empieza la persona a ser digna de una biopic. Por ejemplo, una que vimos, no sé, que ustedes no lo han visto, qué bola.
Vice, que es sobre el vicepresidente de los Estados Desgraciado. Unidos. Sí, yo la vi. Tú la viste. Vice, bueno, Sofía, no es una empieza... Ahorita no lo tengo claro, pero empieza en un momento en el que al carajo lo nombran algo importante. No, Y a partir de ahí- empieza cuando se caen las Torres Gemelas. Cuando impacta el primer No, avión pero en las Y él en Torres ese Gemelas. momento, ¿Cuál es el ¿qué es? evento Él es como más- senador, una vaina así. Él es el vicepresidente. En ese momento de Pero Bush. ahí Sí. empieza la No, película. ahí empieza Sí. la película, pero no empieza la ¿Cuál es el mo- historia. ¿Cuál es el Después te momento empiezan más- a, después te ok. empiezan a contar para atrás cosas. Exacto. No, el la primer historia- momento cronológicamente de la historia de Vice. No, cronológicamente, el primer momento es cuando él pelea como en un bar y está borracho y llega a su Claro, y casa te lo y la muestran desde esposa le carajito, dice... desde antes de que No, es es carajito, pues, pero joven. político y todo. Exacto, y la esposa le dice así como que tienes que arreglarte o si no me voy. Y Sí, entonces es verdad, ahí él que tiene que arreglar su vida estudia y él empieza a luego no sé estudiar y qué, y ya bla, bla, bla. Es totalmente una biopic. Exacto, ese es mi una mayor biopic, ¿sabes? De problema, principio a fin. mi mayor problema realmente con la definición de biopic, además de que siento que quizás puedan entrar algunas cosas que no son biopics, es que tú lo defines como películas sí o sí que tienen que estar basadas en hechos reales, ¿verdad? Sí. Y yo pregunto, en tu biopicómetro, ¿qué es lo más biopic que puede ser una biopic? ¿Qué película es lo más biopic que puede ser? A ver, ¿Cuáles serían las características de una película muy biopic? una características de una película muy biopic. ¿Te puedo ayudar? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody me parece una biopic Ok. completa. O sea, te muestran, Bohemian Rhapsody empieza en el momento en el que Freddie Mercury conoce a los de Queen, que es el momento en el que empieza su historia, la historia de su carrera y la historia de él como figura importante. Creo que te muestran algunas cositas antes, pero ahí es cuando empieza la historia como Y tal. sí, y entonces- termina cuando se muere. Sí, esa película es, lo Ese más, es lo más biopic Bueno, que termina puede... cuando el concierto, pero se murió que sí un año Sí. después y te lo dicen. Un Sí, año sí, después se murió. sí, una película como esa es lo más biopic que una biopic puede ser. Yo creo que hay muchísimas películas de ficción que no están basadas en hechos reales que el género de biopic las describe muchísimo mejor que a otras películas que sí entran dentro de la clasificación de biopic. de hecho como una que Social pensé Network. fue Doctor Zhivago. Pero Doctor Zhivago creo que no es una historia real. No, pero Barry Lyndon entra ahí. Barry Lyndon, por ejemplo. Barry Boogie Lyndon. Nights entra ahí. Boogie Nights no estoy tan claro. Boogie pero Nights se puedes cuenta decir como que sí. 30 años de la vida del tipo siendo actor porno. Y empieza 30 cuando él lo buscan Lo que pasa para es que que el maquillaje entre es malo y no envejece mucho. Sí, no envejece mucho, pero sí te cuentan burda. Y empieza cuando a él lo encuentran en la cocina de este restaurante y le Ajá. ofrecen trabajar de actor porno. Ok, y Para mí es totalmente una biopic, solo que no está basada en hechos reales. ok, entonces ya va, yo quiero preguntar. Entonces podríamos considerar una biopic o sea, una verdadera biopic por la duración de la vida de este personaje. O sea, si nos los cuentan desde que es pañales hasta que está viejito. Siempre y O- cuando sea un personaje basado en Importante, alguien, en una claro, persona. Exacto, siempre, obviamente creo que lo que no podemos discutir es que, como lo dice el nombre dado por nuestro compañero Wilmar Niño, una biopic es la biografía de alguien y tiene que Real o existir ese ficticio. alguien. No, ese es todo mi punto, que eso sí lo No. podemos discutir. Que puede ser Tiene que ser ficticio y real. ser No, una biopic. yo coincido con que tiene que ser real. En Tiene que especial ser por un real. datico, pero ya va, Yo no, porque Will. además dentro de un rato vamos a entrar en el tema real, que es problemas de las biopics. Y estas películas comparten la estructura de las biopics y comparten muchos de los problemas que tienen las biopics. Ni César Millán te podrá controlar, Will. Me estás hablando como... No, lo que iba a decir es que hay un aspecto técnico de muchas biopics, y si es un recuerdo que tengo de mi niñez, que son estas películas que terminan explicándote qué coño pasó con la vida Al real de estas final. personas, o... Exacto. O sea, Rocketman termina así, la red social también. O sea, como que, ok, la película termina cuando tiene su respectivo desenlace narrativo, pero como son personas de verdad y no Sí, tiene que queremos contar jugar, me qué pasó. imagino, si no quiero jugar con los sentimientos del espectador ahí que creerá que no sé, que la vida. Claro. Ya, el tiempo se detuvo para Mark Zuckerberg. Le explican qué sucedió con sus conflictos que presenta en esa película. Y en Elton John, las letras están relacionadas con que al fin, o sea, un personaje infeliz porque nunca ha recibido amor en su vida, al fin recibió amor en su vida y tiene 2 hijos felices y uno se llama Elijah.
Entonces, Verga. Pero porque Tienen, quiero hacer un inciso. Quiero hacer un El Aya inciso me porque gusta. tienen que ver tanto, por favor, Silvio y Emiliana, vean Vice. Porque Vice tiene una escena increíble de final de biopic donde te explican la vida del personaje, que es una genialidad cinematográfica. Por favor, vean esa película. Yo no me acuerdo de eso. ¿Cómo que no? Demonios. El final a mitad de película. Ah, el final, bueno, un poco son spoiler. como, son como Hay un Deus final Ex falso. Machina. O sea, los biopics terminan con Deus Ex Machina siempre. Sí. Bueno, Sí, y un sí, Deus eso Ex es. Machina, para quienes no sepan, es... Bueno... Ay, cuando un conflicto se resuelve sin ninguna justificación real. No A me los voy a meter coñazos. con... Exacto. Y así porque sí. O sea, no sé. Ahora no se me ocurren, ya se me borró el cassette, pero sí, son Deus Ex Machina. Es como, ¿sabes qué? Ya queremos terminar esta mierda, ya hemos sufrido mucho, pongan letricas ahí, que fue lo que pasó con este. Pero es verdad, todas las, o sea, ahora que veo todas las biopic terminan siempre como con estas tapas con texto que te dicen No, no qué todas. fue lo que pasó. La mayoría. En un Y capítulo hasta previo... con foticos y todo. En un capítulo... Exacto, la fotico es muy importante. En un Claro. capítulo Porque tiene los créditos. que Thomas fue, bueno, cuando se estaba acabando el 2019 hicimos un especial de las mejores películas de la década. Yo cometí un pelón y recomendé una película de animación que se llama Vals con Bashir. ¿Esa vaina es una biopic o qué es eso? Eso es un documental. Hay que, no, Oye, no, ahí es un está, ahí no está. sé, Un ahí está. documental cuenta como biopic. También Exacto. importante. Sí, ¿Cuál es es la muy diferencia? importante. No, me gusta ¿Cuál es más la eso. diferencia entre un documental y un biopic? Y una biopic, Exacto. exacto. Y un Sí, documental, lo que iba a por ejemplo, The Act of Killing, es una biopic del loco el coño este. ¿Sí? No es una biopic. Gran Juan Esta Congo. discusión. Pero es que ahí Yo yo creo quiero- que... Ajá, si quieres ir tú, Sofía, porque No, ya no, yo dale, entré en dale, otro dale, tema. dale. No, pero es que yo quiero entrar en otro tema más grande, entonces si quieres... Ok. No, Ay, o sea, ay. yo creo que el o sea, yo creo que la biopic, según la definición, y creo que lo que hemos estado hablando y lo que generalmente pensamos que son estas películas, siempre están ligadas a la ficción. Cuando es un documental y ya. O sea, lo llamamos documental. Pero nunca me había preguntado eso de No, yo tampoco. considerarlo como exacto, biopic. es Claro, una pero es que respuesta. Vals con Bashir es particularmente Particular. difícil por el Sí. hecho de que es animación. Es que Sí. esa película es difícil ya de por sí. Es difícil de clasificar siempre. Sí. Difícil analizar esa mierda. Por eso fue que Por- Wilmar se fue por el coño. Por eso que dejé la universidad. esa película, Wilmar dejó la universidad. Coño, me hubiese tocado Whiplash, capaz estuviera graduado ya. Sí. Ajá, que era el tema grande que quieres Ajá. entrar. Que al 20 tema que yo, minutos del al tema que capítulo. yo iba a entrar, fue en parte por lo que surgió y por lo que propuse la conversación. Tiene que ver con eso de los documentales, porque el documental, por su misma asociación con la realidad y el hecho de que te está mostrando hechos reales más allá de dramatizar hechos reales, creo que se excusa muchas veces en, no sé, en cosas que consideraríamos errores narrativos. Se excusa en el hecho de que te está mostrando la realidad tal y como es, entre comillas. Ahora, ¿qué es lo que me pasa con las biopics? O sea, yo tengo una teoría de algo que yo llamo el síndrome de la biopic, que es errores que cometen las biopics a nivel narrativo, a nivel de guión, a nivel no sé, de construcción dramática, por culpa del hecho de que son biopics, por culpa del hecho de que se atan o de que están tratando de reproducir una historia real. ¿Cuáles son dos de las cosas que más me chocan, que más me llaman la atención y que las vi cuando vi Rocketman, que fue que les propuse el tema? La primera, o sea, la ruptura de ritmo con cosas, con eventos de la vida del personaje que no aportan un carajo a la película. O sea, que no aportan... Que en realidad como película están rompiendo el ritmo, que son escenas innecesarias, pero que te las ponen porque fue algo que pasó y que te tienen que mostrar. En Rocketman, por ejemplo, a mí me Cuidado parece... con los spoilers. Pero es que coño, es puto yo... No, solo advierto. Wikipedia. Advierto. Tápese Ok. los oídos. Si no porque- sabes, si no te sabes la historia de Elton John, pero de nuevo, es un evento irrelevante de su vida. Está A mí bien, me entonces parece... echa tu mierda. A mí me parece narrativamente inútil en esa película que él se case con una tipa. De hecho, si ven cómo lo narran,
ellos se enamoran y no te cuentan, o sea, se enamoran entre comillas. Como empieza la relación de ellos, lo pasan así como muy por encimita. Sí, ellos se Y son enamoran, escenas, de a la hecho. escena siguiente se enamoran casan en y a una la escena siguiente se casan, Ajá. escena siguiente se divorcian. Y es una anécdota que metieron porque pasó. Pero que en realidad, o sea, que en la película si la sacas, la haces mejor. Segunda Depende. cosa, segundo punto que me molesta de las biopics, y eso a lo mejor sí es algo más mío. Generalmente, o sea, en las películas en general, a mí me parece chimbo, una mala construcción de personajes, cuando hay personajes blancos y negros. Un personaje totalmente bueno, totalmente malo. Especialmente totalmente malo. Ok. Pero en las biopics lo siento aún más chimbo. O sea, me molesta el triple en una biopic cuando hay un personaje que es evidentemente malo. Porque en teoría es una persona real. O sea, están hablando de una persona real. Entonces siempre me hace sentir que es un mensaje. O sea, esa biopic la hizo alguien que está hablando mal de una persona que existe. Y está hablando mal en una película dramatizando eventos de la vida de un personaje. Si el padre de Elton John viviera, ¿cómo se habrá sentido ese señor al ver la película? Por ejemplo, los Claro. hermanos de Elton John se quejaron por la película porque ellos decían que así no era su papá. O el carajo, el manager. El manager es un mamagüevo que es imposible que una... Porque ahí está el peo. O sea, hay personas en la vida real que son así de mierda. Pero si lo pones en una película parece un personaje mal construido. Entonces esos son mis dos puntos. O sea, personajes planos, personajes excesivamente malos o excesivamente buenos, me parecen particularmente raros en una biopic, y eventos inútiles narrativamente que están puestos solo porque pasó. O sea, el atarse demasiado a lo que pasó en la historia real me parece que le hace mucho daño a las biopics. Y de hecho muchos de los ejemplos de buenas biopics o de películas que ni siquiera uno asocia con que son biopics es porque cambian un montón de vainas para crear una buena película. A ver, yo no estoy de acuerdo contigo con respecto a la escena. O sea, como que. O sea, siento que la escena, al menos de Rocketman, la que él se casa con la chica, con la mujer, creo que sí tiene. O sea, sí es necesaria que esté. Porque o sea, reafirma más la necesidad de que él estaba buscando algo en un lugar donde no era el lugar. O sea, quería buscar el amor y quería ser aceptado, y él mismo no se aceptaba a Elton. O sea, él no se aceptaba a sí mismo. Y creo que esa búsqueda y ese hecho de haberse casado con una mujer para evitar realmente admitir que era gay, creo que es importante para la historia de Elton John y para lo que al final la conclusión que él llega. Que puede ser que esté un poco mal construido y que justamente que hayan sido 3 escenas seguidas y que creo que las 3 escenas ni siquiera duran como 20 segundos juntas y que sea súper rápido hace que se vea mal, sí. Pero, por ejemplo, en ese caso no estoy de acuerdo contigo. Pero sí estoy, o sea, sí siento lo mismo que tú, que a veces hay unas películas de biopic que pecan un poco de eso, de lo que estás mencionando. Pero no creo que... No, o sea, no, es que es muy difícil también porque eso depende de quién está haciendo la película y desde qué postura la está contando la No. historia. Por ejemplo, ¿Y la quién la película de está Elton viendo? John, exacto, ¿y quién la está viendo? La película de Elton John la hizo Elton John, la mandó a hacer Elton John. Entonces, y Elton John estuvo súper metido en todo el proceso. Obviamente su mirada y su visión y su opinión de las cosas y de las personas que aparecen y de los porque no, o sea, son personajes, pero son personas que influyeron en su vida. Obviamente están puestos con la visión de Elton John y cómo lo percibió Elton John. Puede pecar un poco de eso. También Bohemian Rhapsody pasa lo mismo. Por eso es asquerosa. Bueno, no es asquerosa, pero es mala la película. Asquerosa me parece una buena no es definición. Asquerosa parece no es un buen asquerosa, adjetivo. pero no es una, o sea, Pero no se merecía un Oscar. no era la palabra. no era la Hablan de palabra. pecado y tal vez, o sea, sí, sea juzgar, que la persona, que la mano de la persona juzgue a los personajes. O sea, si bien es cierto que estas personas existen, si tú tratas a unos personajes
como personas, pues los vas a juzgar inminentemente, como director, como guionista, lo que sea. Y en ese sentido yo sí creo que fallan algunas. Por ejemplo, con lo que siento con la red social es que, por ejemplo, como presentan a Mark Zuckerberg. Es un bicho loquísimo, pues. Tiene como un... O sea, Emiliana me ha dicho muchas veces en la cotidianidad que yo creo que un bojote de gente tiene autismo y yo me la paso diagnosticando autismo. Deja de decir eso, que tú no sabes cómo es alguien autista. Por eso es lo que me estoy riendo de mí mismo. O sea, me dio esa percepción ese Mark Zuckerberg, pero lo siento como un buen personaje. O sea, narrativamente es un buen personaje, sinceramente. Él y el resto de los personajes que están ahí metidos. Tienen sus contradicciones, todos tienen su lado bueno y el malo. Elton John en su misma película, él es un personaje que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también tenemos, como tú dices, Willa, el papá, que es una plasta de mierda desde el inicio al fin. Así de Que es malo. Pero es que también... Oye, a mí no me parece tan malo. O sea, me parece que no quería Era malo, maloso. No, a mí me parece que no quería a Elton ni la mamá y quería otra vida. O sea, ese papá estaba al nivel de los alemanes de Comancí. Sí. No hablen de eso porque vamos a desviar la conversación. Exacto. Lo que pasa es que creo que hablar de Elton John... O sea, creo que hablar de Rocketman... Porque además la respecto... chica que violan es alemana. Emiliana me lo dijo. Ah, bueno, sí, sí. es alemán. Ok. Sí, yo, por favor. No instiguen la pelea. Bueno, Ok. Creo que Rocketman no funciona para analizar los dos puntos que fallan en las biopics que acaba de decir Wilmar, porque por justamente desde dónde sale la película. Evidentemente, si la base Elton John va a contar su historia desde su punto de vista y obviamente va a estar sesgada. Creo que podríamos hablar o buscar algún otro ejemplo. Amadeus. Ok. Amadeus, a ti que te encanta Amadeus. Ahí, o sea, podemos empezar a hablar de buenas biopics, o sea, biopics realmente buenas y ver cómo solucionaron esos problemas esos directores. O sea, en Amadeus, por ejemplo, Amadeus está contada... la propia película, para empezar, está vista a la distancia. Desde el punto de vista de está vista a la distancia porque está hecha 200 años después de que Mozart se murió. Sí. Y está contada desde el punto de vista del que sería el malo, del que es el malo en la historia, exacto, de Salieri. Salieri. Y Emiliana Salieri. Sabemos que sabes, Emiliana. Sabemos Pero que le estoy estudiaste diciendo música que y diga su conoces nombre, no el malo. Salieri. Además, él no es malo. Salieri, que es el malo. Exacto, ese es el punto. O sea, él es el rival de Mozart y es el antagonista de la película. Pero está súper humanizado. O sea, Rival, entre comillas. ¿Cómo? Pues le lleva vida a Mozart. Pero ya va, deja que Wilmar termine y tú haces el inciso histórico, ¿no? Porque andas ahí retorciéndote para hacerlo así, cómo se ríe. Entonces, Salieri es el malo de esa película. Pero la historia está contada desde su punto de vista y lo humanizan demasiado. O sea, lo muestran más que como un personaje malo, como un personaje patético que sufre viendo su falta de talento. Viendo que Mozart es más talentoso que él y entonces lo muestran como un personaje que sufre. Esa película, o sea, hace justamente eso de, en vez de caer en el tópico de buenos y malos, de Mozart y del bueno, y además Mozart es un mamagüevo en muchas partes, Sí. en muchos momentos. Entonces, claro, te muestran personajes mucho más grises. También creo que es la duración, o sea, Amadeus. No me acuerdo cuánto dura, pero yo recuerdo que era Como 3 horas y media. larguísima y ellos se toman su tiempo para contar cada detallito y como extenderse en cada uno de los personajes, pues. Al menos en los dos principales, que es Salieri y Mozart. En Rocketman, que debe ser 2 horas máximo. 2 horas. No sé. Sí, como 2 horas. Ujú. No, pero 2 yo no horas y creo Hay un que- minuto. infinidad de películas de 2 horas con personajes súper complejos. Exacto. Bueno, es verdad, pero... Pero es una biopic, y Wilder. Bueno, No importa, está pero bien. son personajes igual. Por ejemplo, Vice, yo también creo que... O sea, creo que es una muy buena biopic. Y nunca muestran el personaje... O sea, el personaje es humano. No es... A pesar de que muestran todo el lado horrible y terrible que hizo este señor. Nunca es el villano. O sea, tú nunca lo... O sea, yo no lo odié. De hecho, Y el monólogo O sea, final yo es lo odié al súper final. Yo lo odié al fuerte. final cuando me enteré de todo lo que hizo, pero nunca es mostrado como un ser muy, muy, muy malo. que de hecho iba a hacer el comentario justamente sobre esa película, que Vice es un ejemplo perfecto de cómo tratar
ese dilema del villano, de los buenos y los malos. O sea, el carajo de Vice es el personaje perfecto para que... O sea, ese carajo Es el malo. probablemente en Sí. la vida real ese carajo es un monstruo. O sea, Es que sí, Sí. una de las peores personas del planeta Tierra. Sí. ¿Y qué hacen en la película? O sea, en la película lo humanizan demasiado sin quitar todas las cosas malas que hizo. O sea, Porque es al un carajo, personaje. la personalidad del tipo está de que el carajo es una mierda y el carajo es eso, es un monstruo de la política que mueve los hilos para que las vainas le salgan como él quiere. Pero aún así te cuentan vainas de su familia, te cuentan cómo es la relación, cómo el carajo, hasta exceptuando algunos momentos, o sea, es un burda de buen papá. El carajo se preocupa por su familia. Pero al final es horrible. O sea, creo que, claro, y es horrible justamente porque has visto que el carajo quiere a su familia. Entonces cuando lo ves Claro. hacer cosas malas es mucho más doloroso. Yo siento que funciona justamente la película porque te engañan muchas veces haciéndote creer que el carajo puede ser una buena persona. Que el carajo podría ser una mejor persona de lo que la historia demostró que terminó siendo. Y ahí creo que la película juega muy bien sus cartas y por eso funciona como biopic. Hay otra biopic que vimos hace poquito que es la Atrápame si puedes. Ajá. Catch Que me if you can. una de las cosas que tiene buena es contrastando uno de los mayores problemas que a mí me parece que tienen las biopics, que es que esa película se esfuerza mucho en mantener siempre como un centro, una idea principal de donde giran todas las historias que salen en esa película. El personaje principal siempre tiene el problema de ese personaje es como un problema paternal, un problema paterno, y todo lo que pasa en la película sale a partir de ahí. Y a mí me parece que uno de los mayores problemas de las biopics, y no entro más en detalle porque creo que ustedes tampoco lo han visto, no quiero hacer spoilers. Catch me, catch me if you can. Catch Me If You Can. A mí me parece que uno de los mayores problemas de las biopics es que como te están intentando contar una historia de alguien que existió y te quieren contar lo que pasó y te quieren contar lo más posible, termina siendo súper dispersa y termina no teniendo un centro temático en la historia. Termina teniendo muchas anécdotas que no se unen bien. Y me pasó eso con Rocketman, que aunque hicieron un muy buen trabajo en unir todo en la historia que está pasando en Alcohólicos Anónimos, y ahí tienen como un muy buen centro temático, hay muchas cosas alrededor de eso que como que no encajan. Y me pasó especialmente con el personaje del amigo, que yo siento que ese personaje no juega un papel importante dentro de la narración, y que podría ser un personaje sustituible, que como pudo haber sido él, pudo haber sido cualquier otra persona quien fuera su amigo, y No. las cosas que hace por él Está usted demente. no son personales, no son algo importante de parte del personaje, son simplemente algo que hizo alguien. No, Está loco. siento que ese personaje no entra dentro del el tema principal de la película, y eso me parece que es un problema que tienen Desquiciado. muchas biopics. Pero es que como, ¿cuál es el tema de Rocketman? O sea, si haces un análisis temático de Rocketman, ¿Cuál es el tema de ¿cuál es Rocket? el tema de Rocketman como película? Bueno, lo de su depresión y su falta de amor, así empieza la película, que él vivía Sí, exacto. en una casa, en un ambiente de cero amor, que la persona que más le demostraba amor era la abuela. Y el personaje del amigo, en un momento parece que puede entrar dentro de esa temática, pero deja de aparecer de repente, a mitad de película no aparece más. Porque lo botan Y para se el pierde. coño, será. O sea, Sí, él lo ¿sabes? bota. Si sale el personaje es como marico, deja de acosar al Elton John. Te dijeron que te fueras de mi vida, vete de mi vida ya. No va a salir Vete, más, es obvio. ya no quiero verte. Así le Es digan. más, sale para cerrar el vaina del por qué él está en el centro de rehabilitación y le lleva una letra nueva. Es como... No sale más porque así lo quiere Elton John. Como productor pero también, pues. antes de que él le pida que se vaya, antes de eso ya el personaje Sí, del amigo se hace irrelevante. se hace irrelevante. Y en el momento en que le pide que se vaya, no es potente. Ya lleva rato Porque sin salir, exacto. en un momento parecía que iba a ser la historia de su relación, de la relación de él con el amigo, pero después el personaje deja de ser relevante. Después de la escena en la cabaña, en la que él ve que el amigo es heterosexual y se enamora del otro tipo, ahí el personaje del amigo deja de ser relevante, deja de Bueno, importar.
porque el personaje del amigo no le causó nunca la depresión que lo llevó el otro tipo a Elton John. O sea, la causa fue el que conoció en la cabaña y eso es lo que le importaba a Elton John contar. No. Sí. Que Además, su el amigo no conflicto del estaba, porque amigo no era la el falta de conflicto- amor o cuánto amor, Exacto. nada. O sea, era Claro, eran exacto. otros. Pero ese es mi punto. Ese es el problema que el problema No, profundo pero que él siento de esa representa película. amor dentro de la vida de Elton John. Exacto. Sí, pero como es Elton John el que lo está contando e intentaron buscar alguna temática para cerrar toda su historia y hacer un guión bien escrito, hicieron una temática que pega muy bien con el personaje del novio, pero como es Elton John el que la estaba contando, necesitaba meter el personaje del amigo, porque probablemente es una persona que quiere mucho, pero el personaje del amigo no juega ningún papel importante en esa historia. No, claro Y que sí es un juega. personaje No, que pero o sobra. sea, él No, describe. ya va. Elton John es un personaje que ha buscado amor toda su vida y en todos los lugares en donde cree que lo puede conseguir, nunca lo consigue. Y la mejor Sí. amistad es una manera de representar eso. Y O hasta sea, ese no es punto ese tampoco- personaje es buenísimo. Hasta ese punto juega un papel muy importante y se nota que el guión le da relevancia, pero de repente desaparece. Y Pero ese igual- personaje deja de ser importante. O sea, estamos en dos lugares totalmente distintos. Mi punto es que Ajá. el problema de la biopic es que te muestran un capítulo de la historia de Elton John que es con el personaje del amigo y te muestran que en ese momento el amigo fue importante y tal y te dan una razón temática muy bien fundamentada de por qué el personaje es importante. Sucede esta escena en la cabaña en la que él se da cuenta que el amigo es heterosexual y conoce al novio y después y pasan otro capítulo, es como si fuera otro capítulo de una serie. Y en ese momento el amigo deja de ser relevante, es otra anécdota distinta, es otro cuento que te están echando. Entonces te echan un cuento, después te echan otro cuento, después te echan otro cuento, y esos cuentos no pegan bien dentro de una Bueno, sí. película. Esas fallas Claro. narrativas también creo que es porque estaba demasiado metida la mano de Del Elton John y ya, pues. Como- Es que yo dije, es muy difícil hablar de Rocketman por eso, como biopic. o sea, Pura Es y lo mismo, es lo objetiva. mismo que pasa con Bohemian Rhapsody. Sí, Por pero eso es lo mismo, es lo mismo. estaba poniendo No, en contraste Atrápame y si que- puedes, porque Atrápame si puedes es un guión perfecto. en algo que no es ni siquiera una biopic, o sea, lo mismo que pasa con Doctor Sleep, pues. O sea, ahí tenía la mano demasiado metida Stephen King. Claro. Y bueno, en un capítulo previo también hablamos un poquito de eso. No, pero mira, hay una cosa que, para dejar de hablar de Rocketman, hablan de o sea, qué tan verídico son las biopics. Hay gente, o sea, yo me Yo acuerdo quería hablar de que eso. cuando a mí me, Yo cuando a mí iba me para allá. presentaban una película, no, mejor dicho, cuando veía una película y decían, ay no, eso es muy mojonero, cuando yo era chiquito. O sea, mi concepción de ser algo bueno o malo, lo bueno... No, Emi se fue, volvió. Es porque lo bueno estaba sujeto a lo más verídico, lo más real. Y una película, mientras más mojonera sea, peor. Pero eso... Entonces, y las biopic de alguna manera juegan como la verdad absoluta. Por ejemplo, dicen que estos dos grandes amigos, estos dos mejores amigos, termina la película así y llevan 50 años sin Sin una sola discutir. pelea. Y en esa película pelean más que el coño. Muestran Entonces una pelea. o sea, es Elton John diciendo, no me crean totalmente, pues. No me crean Sí. porque, ¿sabes? Porque soy Entonces- mentiroso. Lo que pasa es que yo sí creo que ahí hay un tema de humor y también que puso Elton John, que es como se está riendo también de su vida, pues. O sea, por eso ese último que no discutieron, obviamente que discutieron, pero capaz es un chiste interno, no sé. No, es que si ves es un chiste en la propia película, o sea, él lo Exacto. dice cuando está en la terapia, dice como, no, este carajo nos conocimos tal día y nunca tuvimos una discusión desde que nos conocimos, y en la película te muestra que pelean a cada rato, entonces ese cierre de pasaron 50 años juntos y nunca han discutido, es Exacto, eso, es un el chiste, pues. de- Ok, es un chistecito. Exacto. Es un chiste. Pero bueno, es una excusa para hablar sobre lo verosímil. o lo Eso, yo inverosímil. justo iba para ese lado, porque yo les decía que una de mis quejas con las biopics es que muchas veces rompen el ritmo o crean una mala narrativa por intentar apegarse a la realidad. Pero ¿hasta qué punto es importante para una biopic ser real, ser verídica con la historia real? Porque hay algunas, por ejemplo, no sé si han visto Una mente maravillosa, la de Russell Sí. Crowe.
Bueno, esa película, en estos días estaba leyendo algo, o sea, un libro de guión que habla de esa película, justamente hablando de cómo adaptan las biopics. Y en esa película cambiaron toda vaina, cambiaron toda la historia de ese carajo. O sea, y la cambiaron para hacer que el protagonista fuese más simpático. Claro. No, simpático. Ese carajo al parecer en la vida real era una persona de mierda. O sea, era una persona que le montó cachos a la esposa, trataba mal a los hijos. Pero entonces, como el carajo tiene que ser un personaje sufrido, porque es un carajo con una enfermedad mental, como que borraron a una de las esposas e hicieron que tuviera una sola para que fuera una relación como más romántica, quitaron el peo con los hijos, metieron como otros conflictos, el conflicto del amigo, spoiler, imaginario, para hacer que ese personaje fuera simpático. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, si yo veo esa película y después me entero que la mitad de las vainas que me contaron sobre este carajo son mentiras, es una, o sea, en cierto modo es un engaño al espectador. O está bien, o sea, como película se pueden permitir eso si eso beneficia la narrativa de la película. Yo sí creo que, o sea, que es necesario y que deben hacer cambios de historia para que la película funcione. Porque, o sea, eso, capaz la vida no funciona como una película. Entonces, evidentemente tienen que añadirle ciertas cosas para que primero sea atractiva la historia y que funcione. Me imagino que deben haber escenas o deben haber momentos, porque también la cosa es, por ejemplo, The Disaster Artist. Hay escenas donde los dos personajes están hablando que es antes de la película, que bueno, ellos te pueden decir cómo sucedió, pero tú te tienes que imaginar también, ok, vamos a ver cómo sucedió esto, cómo pasó esto y cómo esto puede funcionar dentro de la película. Entonces ahí hay un tema de que, bueno, que tienen que crear. Pero si hacen esos cambios tan bruscos que estás diciendo, de inventar cosas que no pasaron y venderte la película como que sí realmente pasaron esas cosas y tengan el textito que diga basado en hechos reales, oye, yo me sentiría mal. O sea, yo me sentiría traicionada un pelo. Porque si me estás hablando de una historia que yo sé que la vas a manipular, pero si la base que sostiene la historia y que es el personaje y que me estás mostrando a alguien, está todo inventado, entre comillas, o de alguna manera, yo sí me siento ofendida. Digo, me engañaron. ¿Sabes qué es horrible? Yo no veo a la gente muy ofendida con la pasión de Cristo, por ejemplo. Y es como en la lista de las biopics que busqué. ¿Qué pasó, Emi? ¿Qué pasó? No, nada, que yo también quería echar un chiste, Pero échalo tú, pues, echamos dos chistes de uno, una técnica especial. Pero termina el tuyo. No, una técnica especial llamada doble chiste. Dale, yo La técnica No, que a mí me da... Un jutsu secreto. Algo horrible que me ha pasado, pero lo que pasa es que no tengo el nombre ahorita, solo me acordé. Es cuando tú ves como una película de terror y estás esperando que termine y te dice basado en hechos reales. Coño la madre, esa vaina es horrible. Para mí ya. Eso, y la gente no se queja por esa vaina. Yo creo que eso, con las películas de terror debería ser un ejemplo suficiente como para que la gente aprenda a que no tiene que ir que una película no es una clase de historia. Que me acabo de acordar que yo vi eso, un ejemplo cercano. ¿Ustedes vieron Libertador? No. Claro que sí. ¿Tú sí viste Libertador? No. Hay mucha gente que se quejó del final de Libertador, porque el final de Libertador es un cuento es el cuento de Chávez, es el cuento de Chávez de cómo se murió Bolívar, de que lo mataron en la Gran Colombia y que fue todo una conspiración. Entonces la gente se quejaba de, bueno, esta película de mierda chavista. Coño, pero dentro de la película funciona. Está mucho mejor hecho el hecho de que al carajo lo traicionen, y además lo traiciona un personaje cercano a él, a que se hubiese muerto de una enfermedad. O sea, dentro de la película funciona burda de bien que él se muera así, que él se muera traicionado y tal, y además tratan como de ajustarlo a que, bueno,
después vendieron como que él se murió de tuberculosis. Yo siento que, o sea, el problema es cuando la gente va al cine pensando que va a ir a ver una clase, y que va a ver una clase de historia y que va a salir aprendiendo sobre la historia. O sea, no sé si ustedes, yo tengo un tío que siempre, o sea, que echa cuentos sobre vainas, sobre hechos históricos, y su fuente son películas. O sea, dice que si no, pero en la Segunda Guerra Mundial pasó tal cosa. Y que, pero ¿y eso cómo usted lo sabe? Bueno, porque yo vi una película sobre eso. Y bueno, Sí, tal cual. no, las películas no son una buena fuente de información histórica. Claro, es que por eso le dicen basado, ¿no? Es como una adaptación de la realidad. ¿Sabes Pero dónde es que pasa eso, la gente Wilmer? no sabe interpretar ese cartel de basado en una historia real. ¿Sabes dónde pasa eso? Que es una vaina que me impresiona muchísimo. Que es cuando uno está en bachillerato y un profesor o profesora viene y te pone una película sobre educación. Es como, pero no entiendo de verdad la lógica de esto. Es como, bueno, el día de hoy, la clase de hoy, les traigo un invitado muy especial, una maestra ficticia que les va a enseñar lo que es ser un buen alumno. Y uno sigue, y después de eso, uno es la misma vaina. Pero me llama la atención cómo la llevan con una creencia muy arrecha. ¿Cómo es que se llama esta película donde hacen una adaptación de la canción de Stevie Wonder? La de, Gangsta Paradise, no sé, bueno, no sé, pero es una profesora, no sé qué. Y a mí me la llevaron en quinto año. Y ahorita en retrospectiva no entiendo para qué coño me llevan esa película. O sea, llévenme En otra mi en todo liceo, caso. en tercer año, en tercer año me pusieron Libertador en la clase de historia. Para que aprendieran de historia. Sí, para sí, que, sí. para que se aprendieran la historia de Bolívar. Libertador es una biopic. Sí, Libertador es una biopic. ¿Simón pero Bolívar existió? adaptada. Es una biopic que sabe adaptarse lo suficientemente bien como para hacer una historia interesante. Que no sea simplemente una combinación de anécdotas, Claro. sino que te cuentan una historia cerradita, redonda. Es que creo. yo estoy Recordar porque de la vi hace acuerdo mucho con tiempo. eso, pero tampoco es que me cambies toda la historia y me cambies el personaje, porque de ahí estás construyendo un personaje desde cero, entonces. Exacto, es ficción. Esta Yo ficción, sí creo o sea, que... obviamente es que es ficción, de nuevo, porque vas a poner situaciones que no sucedieron capaz. Pero si tú me dices, por ejemplo, el ejemplo que diste de este personaje era todo lo contrario a lo que me están poniendo en la película y no tenía un amigo imaginario y no sé qué más. Es Esos como... bastardos terminas me haciendo- mintieron. Exacto. Terminas haciendo Abraham Exacto, Lincoln, entonces- cazador de vampiros. Exacto. No lo sé, Rick, parece falso. Sí. Viéndolo. Abraham Lincoln, cazador de vampiros, es una biopic. Ahora- El Silbón es una biopic. No, No. obviamente que no. No, pero- el Silbón no existió, hermano. Te lo tengo ¿Qué? que decir ahora. ¿Cómo que el Silbón no existió? 26 años. El vampiro del lago sí es una biopic. Es una biopic, sí, es una biopic. Pero el vampiro yo del sí lago creo- es- Ajá. Yo sí creo que si te estás vendiendo como que eres una biopic, deberías intentar contar la historia como sucedió dentro de intentar hacer un buen guión. Las películas se venden como biopic. Sí. O sea, así mismas. Yo creo que no. O Me sea, vas a decir que Rocketman no se quizá no vendió con la como la palabra, pero historia se de Elton venden John. como una historia, o sea, como una historia Bueno, sí, real y como que basada vas a en ir a hechos copiar la reales, historia. exacto. Exacto, Rocketman no dice la historia de un cantante que no es la historia del Elton exacto, John. es la historia de Elton John. Rocketman no se vende como una historia interesante de un cantante, de una estrella de rock. Es Ah, no. Elton Es John. la- Y es la exacto. historia de Elton John. Y si te estás vendiendo como la historia de Elton John, yo creo que lo más justo, lo más honesto sería intentar hacerla lo más cercana a la realidad Y que posible. por eso a lo siempre mejor- y cuando puedas hacer un buen guión. Creo que muchas veces las biopics que mejor funcionan son justamente las de personajes menos conocidos. O sea, por eso funciona Catch Me If You Can. Por eso funciona, por ejemplo, El Lobo de ¿Cómo? Wall ¿Cómo? Street. Catch Me If You Can. El Lobo de Wall Se Street ríe, también güey. funciona por eso. O todas las películas de Scorsese. O sea, El Lobo de Wall Street, The Irishman, Ay, Bueno, Tonya Irishman, fina, cuidado de- ay, Tonya- Goodfellas, que son Oye, ay, películas que... Tonya. Aitonia. Aitonia me parece muchísima. Es Buena. arrechísima. Es una Pero, muy o sea, buena si lo biopic. piensas, Sí, la sí. comparación de la importancia o de la relevancia histórica que tiene Tonya Harding al lado de Elton John, como mucha más gente se va a sentir ofendida si cambian vainas sobre la historia de Elton John que si cambian vainas sobre la historia de Tonya Harding. Mucha gente va a ir a ver, o sea, Claro. yo vi a Tonya y yo no tenía ni puta idea de la historia de Tonya. O sea, después, por la película fue que conocí la historia de la caraja. Creo que, o sea,
ese es como una limitante. O sea, si hablas de una persona muy importante, imagínate hacer una película en Venezuela. ¿Cómo tú haces una biopic de Chávez de forma imparcial? De forma objetiva, exacto. O sea, es como si tú vas a hablar de una persona tan cercana y que tanta gente conoce, tú vas a tener una opinión sobre esa persona. Por eso me parece tan arrecha Vice. Y Vice aún así, o sea, Vice funciona, porque es sobre el vicepresidente y no sobre Bush. Claro, pero es que eso, Vice funciona porque es sobre el vicepresidente y a ese carajo nadie lo conocía hasta que salió esa película. No, a Diosdado lo conoce la gente. A Diosdado lo conoce todo el mundo. Porque, por ejemplo, I, Tonya es genial. I, Tonya es genial. The Disaster Artist también podría considerarla como una buena película de biopic, la verdad. O sea, no está mal, pues. Dolomite también está fina y eso es un personaje que... Y creo que eso es lo lindo de las películas biopic, porque conoces a gente o personajes que son unos nulos, pero que hicieron algo relevante e importante en su momento. Y tú dices, mira. Y por ejemplo, hay suena feo como lo dices, Sophie. Suena feo como lo dices, porque dices, son unos nulos, los estás condenando. Personas que eran nulas y lograron ser alguien es muy distinto. No necesariamente todas las biopics son así. Que fueron... Exacto, bueno, no todas, pues, pero... Son las que le gustan a Sophie. No vale. Mira que Bolívar era rico de cuna, ¿viste? Ey, eso es controversial. Es que sonó feo. Bueno, no lo quise decir con una connotación chimba, perdón, no utilicé las palabras correctas. ¿Oyeron? Gente nula, perdonen a Sofía. Sí, gente nula que tiene burda de plata y ha hecho cosas importantes. No, ella no quería referirse a que son gente nula. Ella no quería tratarlos así. ¿Qué grupo, qué minoría tan específica? Yo no dije que tenía burda de plata, yo dije personas. Ok, ya me dan chance de volver a decirlo mejor. Sofía, si no son los que tienen mucha plata, están ofendiendo a más gente. Sofía, esto está grabado, no vas a arreglar nada volviéndolo a decir porque esto Sofía destruye vilmente a las personas nulas. No, ahora me van a odiar. Me van a decir que odio a la gente. Yo soy una gente Sofía, nula. Pero ver el lado bueno, solo te va a odiar la gente nula. Entonces no importa, en verdad. Pero yo soy una gente nula. Hay que hacer una recopilación de las destrucciones de Sofía. Coño, un capítulo completo. Sí. No, ya no digo nada. Mira, el discurso del rey, ¿les parece una biopic? Sí. Según la listica que vi, sí lo es. Según la listica que vimos, es biopic. Sí, y ese hombre sabe, el que hizo la lista sabe. Yo creo que en el biopicómetro sería como un 5. O sea, es basado en una historia real, pero es un momento muy específico de la vida de una persona. O sea, ese carajo después fue rey y tuvo que ser rey durante la Segunda Guerra Mundial. Pero te cuentan un momento específico. Esa lista también ponía la obra más oscura. Y la verdad es que eso no me parece una biopic para nada. Eso es que sí, un mes de la historia de Churchill. Y es fucking Churchill. Ese señor tiene demasiadas más historias para contar. Bueno, ¿quieren recomendar, para ir cerrando, o sea, recomendar biopics La novicia rebelde. que les parezcan particularmente buenas? Yo quería recomendar una, aunque me parece que... ¿Quién es esa? O sea, la novicia rebelde, ¿sobre quién, Emiliana? Pues no sabía que eso era sobre una historia real. Ay, se me fue el nombre. Después lo pongo. Voy a hacer un post de eso. 01. Véanlo en Instagram. Yo quería recomendar una, aunque me parece que sufre del síndrome de biopic que discutimos en este capítulo, que es Ford vs Ferrari, que es una película increíble, pero que cuenta demasiado. No me interesa toda esa historia. Le pasan las dos cosas tal cual y tiene un personaje malo bobo. Entonces es una película súper buena, pero Dios mío. Oye, yo recomiendo I, Tonya, la verdad. Mira, Harvey Milk. Ajá. Y el hombre elefante. El hombre elefante es lo que pensé. Y el pianista. Y Frida. Ciudad de Dios. 12 años de esclavitud para que vean a Fassbender siendo maluco. Mira, y si quieren ver a Fassbender siendo maluco, pero querible, Jobs, pero la de Danny Boyle, no la que sale Aston Kutcher, que y es si una quieren mierda. ver a Fassbender desnudo, shame. Aquí hay de todo. Coño, un especial de Fassbender en Sobreexpuesto. Y si quieren ver a Fassbender pero diciendo palabras muy difíciles de pronunciar, Macbeth. Ok. Mira, pero... Y si quieren ver a Fassbender pasando pena, X-Men.
Y si quieres ver a Fabián pasando más pena, Assassin's Creed. ¿Qué iba a decir, Emi? No, es que estoy leyendo. Es que la novicia rebelde creo que no les cambian los nombres. Son María y George Von Trapp, son la familia Von Trapp. Von Trapp. Y bueno, es de Viste, sus aventuras. seguramente es buena porque son unos nulos y nadie los conoce, entonces pudieron inventarse pues, vainas para la película. No quise Sí, decir ellos leí no. una vainita y decía que ellos sí se habían inventado muchas cosas porque Hollywood, pues. Coño, ¿sabes? Buena biopic. Anastasia. ¿Nunca has visto Anastasia? ¿La película animada? La animación, sí. Ah, Sí. Yo no sé hasta qué punto esa película será una historia real, pero sí ¿Sabes? es ¿Quién es loquísima. Anastasia? ¿Sabes una buena? Anastasia, la heredera de los Romanov, cuando los Romanov los sacaron de la Unión Ah. Soviética, los derrocaron, Ok. la heredera La se voy a ¿Sabes ver. escapó. cuál es una buena biopic? Es Busca- loquísima. Saber Rasputín. Buena biopic buscando a Nemo. Nemo. ¿No te sabes la historia de Nemo? El pececito, Claro, pececito que fue vilmente secuestrado. que ¿Cómo se tomó- desmientes tú esa historia? Buscando a Nemo es una adaptación de los esclavos negros que se Este, trajeron de es África verdad. para Latinoamérica, señores. Claro. ¿Hasta cuándo? No, yo pensé Síguele diciendo para que te que... roben la idea. Yo pensé que iba a ser Internet tiene registrado buscando... que esa mierda es mía, me tiene que pagar derecho. Buscando al dentista, entonces una biopic o un documental, no, un documental muy bueno, buscando al dentista y buscas a los distintos la historia dentistas real de de Darla. Australia, los distintos, para decirle si se le escaparon los peces, para preguntarle. Si se le escapó uno, ahí está, ahí fue donde llegó Nemo. Yo en un momento, para terminar de quemar los cables como es, la personalidad bizarra o el personaje bizarro de Elton John es Elton John. Ay, Dios. Bueno, lo siento, tenía que decirlo. Ahí- No entendí ahí el chiste, huele- pero huele- bueno, está huele- bien. Coño, lo voy a escribir. Sí. Lo voy a escribir. Es como si llamara Tom John. Tom John. Pero es el Marico, qué Tom mal. John. ¡Qué mal Leído es peor, Silvio. Le- le veo aún peor. Silvio, cometiste el gran error de escribirlo. Silvio, por Dios. Por favor, despidan el capítulo. Bueno. ya. Ok, ya. Los invitamos a suscribirse si no lo han hecho. Gracias por acompañarnos. Y si están hasta este punto, felicidades, tienes paciencia. Dale a la Déjenos sus campanita, tirín, comentarios. tirín. Déjenos sus Comentarios. comentarios, díganos qué películas, qué biopics nos recomiendan, qué biopics son buenas o malas, qué biopics cumplen con el síndrome del biopic y cuánto del 1 al 10 es su número en el biopicómetro. Sí, señor. Bueno, acérquese, señorita. Corte.